Sí, caballero, nos anticipamos, son las 9:07 de la mañana. Bueno, estoy tratando de que el tiempo me favorezca. Si usted no lo ha hecho todavía, la posibilidad de bajarse esta ficción literaria, como les decía, política literaria, que parte en un envío, en un reporte del periodista Calderón, Juan Carlos Calderón, de Plan B. Y entonces él escribe desde Ipiales, puesto que no tenía para esos tiempos manera de ingresar y peor de ejercer el periodismo. Más que todo es una ficción política muy interesante que yo le dejo más bien hasta ahí, en el afán de que usted se dé la molestia de ubicar el Plan B de 27 de enero del 2016. Mire, Juan Carlos, le estoy haciendo una propaganda impresionantemente grande, pero cuando se acerquen a la lecturabilidad de esta ficción, se van a dar cuenta que todo esto bien podría pasar en los próximos años. Increíble. Así es el Ecuador. Permite incluso anticiparse en 6 años. Bueno, en menos, 5 años. Bueno, vamos entonces. El desembarco del presidente Juan Manuel Santos, ¿y por qué traigo yo a colación este tema? El comienzo de un nuevo estilo en las relaciones colombo-estadounidenses. 2 mandatarios muy sonreídos, una gran química entre Obama y el presidente Santos, muchos dirigentes políticos ortodoxos de Colombia están muy molestos con lo que está ocurriendo y dicen que las únicas que han triunfado son las FARC. Y ya vamos a dar a conocer a ustedes lo que el señor presidente Barack Obama mencionó y resaltó: el difícil cambio que ha tenido Colombia durante estos 15 años, 15 años del plan conjunto que lleva el nombre de Plan Colombia, que no fue del agrado de todos los dirigentes de la política colombiana, pero que sea como haya sido, le ha mantenido a Colombia en una situación de destaque frente a la opinión elitista hacia arriba, o sea, la cúpula de la sociedad civil de Norteamérica. Veamos cómo se celebró esta dimensión, 15 años del plan conjunto, Plan Colombia. ¿Por qué en el año 2014 se aumentan los cultivos en un 45%? Porque el presidente Santos tomó un evento con bombos y platillos, pero terminó con la ausencia de 3 de sus principales promotores. A la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia, que se cumplieron hace ya 7 meses, no asistirán los expresidentes Bill Clinton, George Bush y Álvaro Uribe. Los exmandatarios estadounidenses se excusaron, están haciendo campaña política y no quieren dar pie a que su presencia en la Casa Blanca sea malinterpretada. Los críticos del nuevo enfoque que quiere darle Santos al Plan Colombia vienen de distintos sectores, de la línea dura del Partido Republicano y de organizaciones defensoras de derechos humanos. Este es un acuerdo muy débil, lleno de ambigüedades y que facilita la impunidad no solo para la FARC, sino también para agentes del Estado, por ejemplo, los responsables de falsos positivos. El expresidente Andrés Pastrana sí asistirá, pero dejó claro que para él es un funeral. En que mi presencia es una invitación del presidente Obama a un reconocimiento de algo que nos inventamos, de que algo que creamos para salir de un Estado fallido. El presidente de los Estados Unidos resaltó el cambio que ha tenido Colombia durante estos últimos 15 años por el ejercicio de este plan conjunto
el nuevo impulso que se va a dar con una contribución económica mucho más grande, y la necesidad de que el presidente Santos con sus amigos de las FARC logre, digamos, conectarles con una realidad especialmente rural. Pero claro, la mayor parte de sus adversarios políticos en la mismísima Colombia dicen que les va a dejar, o que Obama ha contribuido a dejarles recursos para que aparenten estar en el campo colombiano destinando sus mejores esfuerzos por aparejarse con el campo, por hacer una tarea de buenos y nuevos empresarios campesinos a la mayor parte de gente que, según los adversarios de Juan Manuel Santos, seguirán en la práctica de la siembra, elaboración y comercialización de drogas. Este es el mayor temor que asiste a estos caballeros. Por eso yo le he pedido al general Moncayo, por tratarse de un tema de seguridad nacional, que se digne intervenir, aunque con él tenemos toda una agenda importantísima para tratarla en términos coyunturales del Ecuador. Pero como nos acompaña el doctor Norberto Emerich, decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales en nuestro país, le pido con la venia del general Moncayo a Norberto que tenga la gentileza de manifestarnos, en realidad, esto alcanzará a cumplirse tal y como el plan de paz está arreglado para leerse de una manera, pero con el escepticismo de la mayor parte de los actores de la Colombia política de este momento, que dice que aquello no va a ocurrir. Y la preocupación nuestra, doctor Norberto, el hecho de que nos han convertido las FARC, dicen, como principales productores de droga, nos han convertido en un callejón. El otro día hablábamos precisamente de esa circunstancia. Entonces, Ecuador es el callejón. El Ecuador es el que se faja para evitar aquello. Nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional han sido ya infectadas, incluso vemos que todos los días se destituyen, se apresan a policías ya alineados, digamos, con la causa del narcotráfico. Y todo nos ha salido mal a partir de esta responsabilidad que ingenuamente hemos tomado. No ingenuamente, pero es que teníamos que defender y tenemos que seguir defendiendo a nuestro país. Pero, como vemos, las platas se llevan los vecinos del norte y las responsabilidades, gastos, corre a nuestra cuenta de los otros que pagamos los impuestos al Estado ecuatoriano. Muy exagerada mi opinión, dígalo nomás. Muy bienvenido. Bueno, es un gusto la invitación, es un gusto compartir con el general aquí esta conversación, ¿no? Hay, por supuesto, elementos de lo que usted dice que son totalmente ciertos, en el sentido de que un arreglo, un acuerdo de paz en Colombia con una fuerte presencia de Estados Unidos ya formalizada mediante un acuerdo llamado ahora Paz Colombia o Plan Colombia 2, implica una presión sobre la frontera norte ecuatoriana y una presión sobre los actores ecuatorianos al interior. Y en este sentido, la posibilidad de Ecuador de impedir, de detener esta situación es relativamente poca. En el sentido que es una situación dibujada y manejada por otros actores y se transforma en un hecho material que se recibe, y en frente al cual habrá que disponer qué actividad o qué política se establece. En primer lugar, lo primero que hay que aceptar es que al parecer lo más probable es que el acuerdo de paz se firme. Pero firmar un acuerdo de paz no significa que haya paz en concreto luego. Se firma un acuerdo, lo cual por supuesto es un avance importante, pero que podría traer, y eso es lo que usted sostiene y me propone y con lo cual en general acuerdo,
serias problemáticas para Ecuador que hay que estudiar, delimitar bien y que tienen serias implicancias en distintos órdenes, pero en primer lugar y preponderantemente sobre nuestras Fuerzas Armadas y sobre nuestra policía, en el sentido de que ya no se trata de problemáticas de seguridad interior cotidianas para los cuales estamos quizás mejor ¿Usted ha notado preparados? una especie de empatía, de simpatía, incluso de amistad entre nuestro gobernante y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Yo no veo eso. No veo que haya una empatía entre las FARC por un lado y el gobierno de Ecuador o Ecuador en general por el otro lado. Al contrario, lo que veo es una fuerte disidencia en términos de intereses geopolíticos. Para nosotros las FARC son un problema, ¿no? Y en situación, en un acuerdo de paz, podrían transformarse en un problema aún mayor que el que actualmente son. Exactamente. Sí, General Moncayo, en esa parte le ruego y le pido una opinión global sobre este tema tan preocupante. Bueno, la verdad es que el tema de Colombia hay que verlo inscrito en un tema de seguridad global. Este no es un tema territorializado. Podemos observar, por ejemplo, cómo cuando en Colombia las Fuerzas Armadas, la policía, el Estado ha logrado una actitud y una capacidad de represión mayor, se mueve la amenaza hacia México, donde encuentran un estado en el que los controles son menos estrictos. Entonces, lo que pasa ahora hay que verlo con una visión global. Aquí el problema fundamental al que debemos enfocarnos es a la amenaza del crimen organizado, del narcotráfico, y si lo que se va a hacer va a mejorar o no esa situación. Yo personalmente he seguido históricamente el proceso de paz de Colombia y creo que la paz en Colombia es vital para el Ecuador por varias razones. No es cierto que ahora tenemos una situación y la que venga el escenario próximo va a ser peor, de ninguna manera. Y a este momento el Ecuador es en Sudamérica el país que más desplazados y refugiados recibe y tiene que mantener a esa población. Exactamente. Hay un problema siempre en estos casos, que infiltran entre esta población, que es población honesta, sacrificada, víctima, infiltran gente de ellos, como se ha descubierto, que han ingresado infiltradas personas de el famoso Estado Islámico entre los refugiados que llegan de Siria o que llegan del Magreb. Entonces, hoy ya es un problema. Hipótesis, se firma la paz. La firma de la paz no quiere decir que inmediatamente esta va a establecerse. Va a ser un congelamiento. Sin embargo, hoy las FARC son una amenaza. Se dice que es la mayor agencia de narcotráfico que existe en el mundo. Así dice. Pero tienen una cobertura política que hace mucho más difícil combatir las dos cosas juntas. Por un lado dicen ser revolucionarios, que están planteando reivindicaciones para Colombia, que lo que sucede en Colombia es fruto de su estructura injusta, de un sector campesino abandonado, en fin, toda la literatura. Y además de eso, son un cártel del narcotráfico. El momento en que se firme la paz, evidentemente, no es que todos los que hoy están militando en las FARC van a pasar a ser candidatos a concejales, no alcanza para tantos, ¿no? Van a quedar, muchos de ellos van a quedar sueltos, en digamos. grupos, claro, que se llaman a estos grupos delincuenciales, ¿no es cierto? Pero yo creo que es mucho más fácil combatir a delincuentes que no tienen ninguna fachada de organización política, y ahí pueden los dos estados, Ecuador y Colombia, emplearse a fondo. Y ponerse de acuerdo. Poniéndose de acuerdo. Pero la orfandad de apoyo de la Unión Americana a nuestro país, ¿qué comentario le merece? Bueno, es que Colombia ha tenido una actitud frontal. Ha dicho, nuestros principales aliados en los temas de seguridad y defensa son los Estados Unidos. Nosotros hemos dicho no al imperio, distancia con el imperio. Nuestros aliados son Rusia, Venezuela, Cuba y de países de otra visión. Y entonces, además,
Colombia ha sido clarísima. De peligrosas visiones, como es el caso de los árabes, ¿no? Mire, Colombia son nuestros aliados. Juntos vamos a combatir a las FARC y al narcotráfico. Aquí al revés. Los Estados Unidos son un imperio que causa mucho daño a la humanidad y hay que luchar para resistir al imperio. Entonces, evidentemente no pueden ser los resultados los mismos, ¿no es cierto? Uh-huh. Aquí cuando iniciaba este gobierno se dijo barbaridades. Por ejemplo, que los militares primero dábamos parte en la embajada y después le hacíamos conocer al presidente. Me refiero a la embajada norteamericana, cosa que nunca sucedió. Yo fui jefe de hasta el comando conjunto, que nosotros obedecíamos a los intereses foráneos, bueno, todo lo que se dijo. La verdad es otra. El país necesita una política de seguridad. Ya ahora mismo hay que decirlo. En las políticas de seguridad que están publicadas del 2014 ya está una política para el escenario de la firma de paz. Entonces hay que trabajar. Yo espero firmemente que se firme la paz. En este, como en todos los casos, Gonzalo, hay unos a favor y otros en contra. Si en el Ecuador, usted recordará, cuando en el Congreso al que yo fui parte, aprobamos que la opinión de los países harán sea vinculante, y lo que nos dio la mayor ganancia de la guerra del 95, que fue la paz con Perú, hubo asambleístas que votaron en contra de la paz, que nos dijeron que nos han pagado con dólares de los peruanos, que éramos traidores a la patria. Mire, la paz es un valor supremo. Con la paz hay que jugarse. Y siempre hay beneficiarios de la guerra o demagogos que quieren sacar provecho de temas tan complejos como es, Gonzalo. ¿Cómo puede usted hacer demagogia cuando miles de personas están muriendo, cuando están cayendo en campos minados? Aquí la paz para Colombia es un imperativo, no solo para Colombia, para América Latina. Y le digo que la lucha, es que los americanos no son tontos tampoco, pues, en la lucha en contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico, esta paz es un punto a favor. Vuelvo a decir, separa lo político que justificaba con lo delincuencial injustificable. A esa delincuencia organizada se la puede batir entre los dos países con más facilidad. Ojalá. Ojalá sea. Ojalá sea así. El tema también es, doctor Emerich, el siguiente. 12 expresidentes de Colombia recordaban ayer en un sólido programa de opinión de la cadena NTN 24. El presidente, por ejemplo, Andrés Pastrana, recordaba el instante en que se dejó de fumigar con glifosato, porque nosotros los ecuatorianos exigíamos al gobierno colombiano que hagan el favor de cuidar de esas plantaciones que estaban en toda la línea fronteriza y nos provocaban a la gente de ellos y a la gente, nuestra gente de realidad fronteriza, provocaban unos impactos terribles en materias especialmente de salud y de tranquilidad. Allí el presidente Pastrana les hacía recuerdo de que no obstante esa campaña que fue incrementada, el 40% del dinero que recaudaban las FARC por venta de drogas estaba a la orden del día. Escuchemos esta parte del presidente Pastrana. ¿Por qué en el año 2014 se aumentan los cultivos en un 45%? Porque el presidente Santos le cede a la FARC la solicitud que ellos hacen de que no sigan fumigando los cultivos. Y eso permitió no solamente no perseguir a la FARC, que está vinculada en el narcotráfico, sino que se aumentaran en un 45% los cultivos, simplemente porque el presidente Santos dijo que no se seguía fumigando. Vamos a ver qué pasó en el 2015, porque usted hace mención, Jefferson, al 2014. Vamos a ver qué pasa en el 2015. Y segundo, que en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando el presidente Santos dice no más fumigación, se amplían los cultivos en un 45%, eso significa, Jefferson, también que los ingresos, la plata que le entró a la FARC es 40% más
de lo que teníamos en el año 2013. ¿Por qué? Por un elemento fundamental, la FARC se negocia en drogas. Hay una devaluación del 40% en Colombia, eso significa un aumento del 40% de ingresos. Hoy, la cocaína que se produce en Colombia, la FARC, que es el mayor cartel de la droga del mundo, estamos hablando en que eso produce entre 20 a 30 billones de dólares al año la droga que se produce en nuestro país, que son cerca de 500 toneladas al año. Exa FM. Andrés Pastrana. Y háganos escuchar la opinión de Álvaro Uribe. Que el gobierno Santos no ha negociado con la FARC, el gobierno Santos le ha entregado a la FARC todo lo que la FARC ha pedido. Eso no ha sido una negociación, sino una claudicación. Si Pastrana les hubiera dado la mitad, seguramente habrían firmado el del Caguán. Ahora van a firmar, pero es que el tema no es que firmen o no firmen, que lo van a hacer y se lleven al mundo de júbilo. El tema es que esa firma con impunidad, con elegibilidad política de cabecillas, volviendo los interlocutores para las políticas rurales, haciéndolos los socios legítimos del gobierno para combatir el narcotráfico, permitiendo el chavismo a través de la FARC en la dirección de la economía contra el sector privado. Ajá. Todo eso va a engendrar nueva violencia. Exa FM. Decano Emerille, usted tiene la palabra. ¿Qué le parece lo que piensan con un notable escepticismo los señores expresidentes de Colombia? Sí, bueno, uno tiene que tener en cuenta que son expresidentes, entonces sus declaraciones tienen mucho que ver con lo que ha sido su gestión y con el rescate de lo que ha sido su gestión en el pasado. Y por eso es que se posicionan de determinada manera. De todos modos, sí quedan claro que a raíz del proceso de paz hubo un aumento en los cultivos de coca en Colombia, pero no en todo el país, sino mucho más el aumento. En general, en todo el país hubo una disminución, pero hubo un aumento en la zona fronteriza con Ecuador, o sea, la zona más típicamente territorial de las FARC, y en ese sentido es que se comprende lo que dicen los expresidentes. Pero también hay que razonar entonces cuál es el fundamento para la negociación de los acuerdos de paz que emprende el presidente Santos. Hay dos, uno tiene que ver con su legado político y las especulaciones políticas propias de su mandato, que son también propias del mandato de Obama, porque este es su último año de gobierno, ¿no? Pero lo más importante es que, tal cual el general Moncayo dijo y continuó entonces la línea de pensamiento, es fundamental para Colombia lograr un acuerdo de paz, para pasar entonces de un estatus de actores armados que tienen varias dimensiones a bandas o grupos criminales armados con una sola dimensión, ¿no?, criminal. No es que en términos operativos sea más fácil, al contrario, ¿no?, implica esto una mayor movilización y complejización de las tareas de lucha contra el delito, pero el panorama y el escenario es mucho más sencillo. Hay un solo actor con una sola conducta, no tan complejo como la legitimidad que deriva de una posición revolucionaria o de un Estado socialista que se plantea para el futuro. Hay mucha gente que dice que los dos presidentes van a compartir, y eso están buscando, el Nobel de la Paz. Es probable, es un escenario deseable para ellos, es bastante posible, y desde aquí, desde lejos, podemos decir, hasta se lo merecerían. Pero por eso la cantidad, general Moncayo, de concesiones que usted debe haberlas advertido, exageradas concesiones, porque los jubilados de las FARC, porque es un estamento de gente ya con su respectiva edad, y ellos ya quieren dejar la situación, irse a vivir en otras tierras, ya no son para deshonra de sus hijos que querrán educarse en Europa, en otros países del primer mundo, y ya no será un blasón esto de que les digan que son hijos de los guerrilleros o de los terroristas. Todo eso les van a despojar en el documento que van a firmar. De eso falta discutir si merecen o no merecen ser borrados de la lista internacional de agentes de violencia, de terrorismo en el mundo. Eso, pero el señor presidente Obama está resuelto y se le ve sonriente porque cree que para él también sería un honor esto de decir, amigó a Cuba con el resto del continente, declaró y hizo firmar un acuerdo de paz y terminaron con la guerrilla, así
después esté con otro nombre la misma guerrilla, trabajando en este hermoso negocio de los rendimientos que destacaba hace un rato el propio decano Emerich. No era usted, sino el que le antecedió en el uso de la palabra. Entonces, ahí estamos, general Moncayo. A ver, Gonzalo. Este tema es un tema de alto contenido político. Usted le escucha al presidente Pastrana, por ejemplo. Pero ¿cómo le criticaron al presidente cuando negoció entregarles en el Caguán una zona desmilitarizada, que aprovecharon las FARC para robustecerse? Por cualquiera que sepa un poco de estrategia sabía que le estaban dando un respiro a las FARC, y que mientras más tiempo de respiro y de legitimidad, porque no pueden hablar que hoy las están legitimando, a la guerrilla colombiana desde Belisario Betancur que gobernó del 962 al 64, Belisario Betancur comenzó ya legitimando como interlocutor político a los movimientos revolucionarios. Después el presidente Barco, aunque Virgilio, lentamente, pero él, en el gobierno de Barco es que el M-19 se legaliza. Sí. Y después viene un periodo en que los paramilitares matan a miles de gentes de izquierdas. Unas elecciones del 70 donde matan a 3 candidatos a la presidencia. Hay que ver para atrás también. Ese es el ambiente. Eso le culparon a Uribe, ¿no? Claro, le culpan hasta ahora. Eso requiere Colombia. Yo no creo que eso requiere. Ni uno ni otro. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo felicité a Pastrana, ¿no? Porque es un hombre inteligente, valiente. Pero hoy está contradiciendo a él mismo, pues, porque él quiso la paz a tal punto que les entregó lo que no ha hecho el presidente Santos. Mire, el presidente Santos ha hecho la guerra, sigue. Y firma la paz, o la guerra sigue. O sea, no es. Yo sé que para el presidente Uribe, esto es un tema de política interna. Ya cuando mete el chavismo, meten estos otros tipos de categorías, ya no están pensando en la paz, ni un pensamiento estratégico nacional, objetivos nacionales. Están pensando en sus obsesiones ideológicas, están pensando en sus objetivos electorales. Y esto no hay que admirarse a sí mismo es. Ya le digo que hasta en la paz con el Perú pasaron cosas así. Entonces, el presidente Barack Obama, créame, es lo mejor que le pudo haber pasado a los Estados Unidos. Es uno de los estrategas a nivel global más lúcidos que existen, con un Congreso en contra. Él primero logró el segundo mandato. Acuérdense que a presidentes progresistas como Carter le cortaron la cabeza al fin del primero. Ha logrado un segundo mandato. Recibió un país en una tremenda crisis por 2 guerras innecesarias y torpes del presidente Bush en Afganistán y en Irak. ¿Cómo arregló la economía? Arregló la economía. Este es un hombre sabio. Entonces él no está haciendo a tontas y locas, ni porque además ya le dieron pues ese premio Nobel de la Paz y todo. Es un hombre que ve las cosas con proyección. Mire, un argumento sabio. 50 años le hemos tenido bloqueada Cuba, fortaleciéndole a Castro. Créame que Fidel Castro sería historia de no haber habido una política tan ciega. Dice, lo mejor para que se acabe la dictadura en Cuba es abrirle a Cuba al mundo. Es fantástico. Habrá gente que diga que lo que han hecho es fortalecerles a los hermanos Castro, pero no, el presidente Barack Obama es un hombre con visión histórica, un hombre que quiere dejar escrito también su nombre en la historia. ¿Qué ve él que va a pasar o va a ocurrir en Cuba? Mire, lo que va a pasar es que Cuba es un fenómeno, un episodio de la Guerra Fría enquistado en el siglo XXI. Quizás así yo pueda definir este tema. No es sostenible, es algo que nos ha unido a los latinoamericanos precisamente
por ver esa presión en contra de un pueblo que no tiene que ser tan maltratado. Pero para mí esa fue una experiencia fallida. La gran visión del presidente norteamericano actual es no haber contratado a gente como los que ingresaron o trataron de ingresar por Bahía de Cochinos. No es por ahí, sino que le abre al mundo a la isla, y de ahí la evolución socioeconómica se encargará de mandar al cementerio más pronto a los hermanos Castro. Así es. ¿No? Y vea usted la visión estratégica. La visión estratégica. Uribe tuvo una visión estratégica en un momento, cuando firmaron los planes con los Estados Unidos. Porque también es cierto, si no tenían los recursos que les dieron los americanos para fortalecer los sistemas de inteligencia, tomando en cuenta que los cárteles de la droga tienen las más modernas tecnologías, si no les apoyaban los Estados Unidos para tener un poder aéreo suficiente, las FARC estarían riéndose. Entonces, ahora vea la visión, ¿no? Ahora se firma la paz. La firma es un acontecimiento. Poder sostener la paz es lo difícil. Entonces, hoy, ¿para qué pide la plata el presidente Barack Obama? Para un proyecto distinto, que ya no es el Plan Colombia, es el Plan Paz en Colombia. En cada cosa hay algo de fondo, ¿no? Que en un lado, oiga, escuche usted a los legisladores del lado republicano. Este presidente no ha servido para nada, es un inútil, no le respeta el mundo. Bueno, la mentalidad estratégica no es reconocida fácilmente. Usted termina el programa. Y además tenemos que agregar que firmó el acuerdo con Irán respecto al programa nuclear y demás, que es un paso importantísimo, rompiendo incluso con sus propios antecedentes de su primer gobierno, en el cual está sancionando a Irán, da una vuelta y negocia y termina resultando exitoso en esta negociación. Con lo cual es un presidente que marcará un hito importante en la historia americana, ya que toma su mandato en el año 2009 con una crisis espantosa en Estados Unidos. Mucha gente querrá darle un tercer periodo si hubiera posibilidades con la Y hay gente que quisiera que no hubiera aparecido, pero es propio de la política americana, esos lobbies, ¿no?, que están disputando tan fuertemente y que incluso están discutiendo ahora muy fuertemente en relación al acuerdo ¿Ya no tiene líderes Estados Unidos? Les pregunto así de paso. Qué pobreza de líderes que estamos viendo en las primarias. Qué pobreza de líderes. Qué discursos más baratos. Qué pena por Estados Unidos. Ahora se va a sentir el cambio drástico, ¿no? Entre un Obama de estas características que hacen bien ustedes en destacar. Sí, porque incluso la figura de Donald Trump en las elecciones primarias, que venía con mucho empuje en términos de medios de comunicación, se caen ahí en Iowa, y habrá que ver cómo sigue, ¿no? Porque ahora lo que toca son ganar a pulso, digamos, primaria tras primaria, para ver cuál de los partidos y cuál de los candidatos termina venciendo, y no necesariamente un candidato lleno de exabruptos en relación a la política exterior que tanto preocupa a los americanos. Les molestaré en próximos días por el tema de los impactos que podría producir en contra de nuestro país, el Ecuador, el plan de paz. Entonces, ese me parece que es el tema de fondo, ¿no? Pero yo me reservo para tener un nuevo privilegio, el de tenerlos por acá. ¿Cómo no? Gracias, general Moncay. No, usted Nos debemos una explicación de los últimos acontecimientos. Usted le debe a la situación ecuatoriana una serie de explicaciones. Está consternado por lo que está ocurriendo en nuestro país, en las Fuerzas Armadas. Estoy tremendamente consternado, Gonzalo. Estoy tremendamente consternado de ver cómo toda legalidad se pisotea, de ver que viene un presidente extranjero y sus escoltas patean, maltratan a mujeres ecuatorianas. Imagínate. ¿Qué nos está pasando? Sí, de eso podemos conversar porque merece una atención más detallada en algún otro momento. Así es, general, un excelente feriado y que se mojen